En 1962, el restaurante Prendes, uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México, le encarga al muralista Eduardo Castellanos hacer un recuento llamado justamente El Mundo de Prendes, con el rostro de los principales comensales que habían ido a ese lugar y que habían fallecido. Bueno, estamos hablando de, en principio, de 100 personajes, después de 150, todos ellos reunidos en la magia de un restaurante que tiene una larga historia. Sobre él bordamos nuestra leyenda urbana de esta semana y en él volcamos una cantidad impresionante de anécdotas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Programa de Leyenda Urbana, y en esta ocasión hablaremos de uno de los restaurantes más antiguos y legendarios de la Ciudad de México, el restaurante Prendes, que hoy estaría cumpliendo aproximadamente 118 años. Y es que anécdotas hay miles en este restaurante, como por ejemplo una noche en donde Rodolfo Gaona y Juan Silvetti se sentaron a cenar y apostaron el valor de la cena con un centenario de plata. Ese centenario se perdió y apareció tiempo después en alguna rendija del restaurante. Así que quédese con nosotros aquí en Leyenda Urbana. Fundado por Manuel y Rafael Prendes García, el restaurante Prendes tendría tres ubicaciones. La primera en el año de 1892, concretamente a partir del 8 de septiembre, va a ser en la parte sur de la Alameda, es decir, quizás más hacia la parte de Bellas Artes. Estamos hablando de lo que se conocía entonces como Puente de San Francisco y Mirador de la Alameda. Hoy podríamos hablar de la Avenida Juárez y de la calle Ángela Peralta. Posteriormente, bueno, pues se va a instalar este restaurante en la calle de 16 de septiembre, concretamente en el número 4. Y finalmente, bueno, su sede definitiva en la que después llegaría la muerte de este restaurante. Estamos hablando de 16 de septiembre, número 10. En este largo camino va a desfilar prácticamente toda la vida de México, desde el presidente Porfirio Díaz, que llegaba del brazo, elegantísima doña Carmelita Romero Rubio, los domingos básicamente, hasta, bueno, pues posteriormente Francisco Ignacio Madero, el presidente de la República, llegaba y se sentaba justamente con quien sería el hombre que lo traicionaría, con Victoriano Huerta. Y bueno, un desfile interminable. Un día, por ejemplo, llega a caballo, llega a la puerta, deja su caballo, se baja con una cantidad impresionante de hambre, decía él, mi general Emiliano Zapata. La leyenda viva estaba sentada en una mesa de Prendes. Posteriormente llegaría también el mismísimo general Francisco Villa. Él también, bueno, pues no se sabe exactamente qué pidió porque había un estruendo de meseros, gritos, carreras y demás, pero bueno, a fin de cuentas fue uno de los visitantes asiduos, tan asiduos que finalmente los dos, Emiliano Zapata y Francisco Villa, se meterían al mural que en 1962 el restaurante mandó hacer con tres características. Primero, que los clientes, bueno, que los personajes que hayan acudido a Prendes sean realmente eso, personajes que tuvieran conocimiento, vamos, el público los reconociera en las calles. Segundo, que estos personajes, bueno, desde luego hayan participado en alguna parte pues del menú de Prendes, pero también el tercero y más importante es que estuvieran muertos. Con esta hermosa vista del Zócalo de nuestra ciudad, aquí del centro histórico, estoy con el señor José Antonio Prendes, quien es el único sobreviviente de este famoso lugar que existía aquí en el centro de la ciudad desde hace más de 100 años, el restaurante Prendes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, para mí es un honor estar en esta plática y además recordar los tiempos que realmente se vivieron en el restaurante, la cantidad de gente que fue al restaurante, las anécdotas del mismo. Yo mencionaba que era sobreviviente, pero explícanos a todos por qué sobreviviente. El restaurante fue fundado por don Manuel Prendes y don Rafael Prendes, que no eran parientes de nosotros. Ellos lo fundaron el 8 de septiembre de 1892
don Manuel Prendes no tuvo hijos y se lo vendió a un tío de mi padre, Lázaro Álvarez García, y a mi padre, Amador Prendes Álvarez. Qué curioso, los dos con apellidos Prendes. Exactamente, pero sin ser parientes. Sin relación. Y después mi padre muere, el tío socio de mi papá, Lázaro Álvarez, y esa parte la hereda Enrique Álvarez Flores. Y después mi papá le compra el total del restaurante en 1967. Y entonces mi hermano Amador Prendes Suárez y yo, José Antonio Prendes Suárez, nos hacemos cargo del restaurante a la muerte de mi papá en 1978. Conocí el restaurante Prendes de niño, por fuera, cuando íbamos a comprar los útiles escolares al Lápiz del Águila, que era la papelería más popular de aquella época, daba los útiles más baratos en 16 de septiembre. Cuando íbamos a comer churros a San Juan de Letrán, cuando pasábamos por el único paso a desnivel que había en México, que era un túnel que pasaba de una banqueta a otra por debajo de 16 de septiembre, pero lo conocí también por las columnas periodísticas, sobre todo la de Salvador Novo, que comía ahí con gran frecuencia con sus íntimos amigos. Luego lo empecé a frecuentar cuando trabajé haciendo los noticieros de Cadena Radio Continental. Luego, cuando inauguramos la XX en 1947, ahí fue por primera vez que conocí el Prendes. Y ahí conocí también a don Amador Prendes, que durante muchos años fue el alma, el cerebro y el calor amistoso del restaurante Prendes desde la entrada. De pronto, en el mural de Eduardo Castellanos, se iban metiendo personajes que en una alegoría que parecía verdaderamente algo fantástico. Imagínese usted a un presidente Porfirio Díaz con su sombrero de 2 picos, con sus adornos, vamos, con sus medallas, cuajado de medallas el pecho, y de pronto en la mano izquierda, cargando la cabeza, imagínese usted, de el gran actor Joaquín Pardavé. Imagínese que de pronto aparece un jinete dentro del mural. Ese jinete es Emiliano Zapata, y como si fuera el 5º jinete del apocalipsis, aparece Francisco Villa, y por allá está un Amado Nervo impasible, esculpido en piedra, el torso desnudo, viendo aquella escena. Y lo más interesante, lo más curioso, de pronto aparecen charlando 2 personajes que en la vida habrían charlado. Estamos hablando del arzobispo Luis María Martínez y del el rebelde ruso, vamos, el revolucionario ruso León Trotsky. Y de pronto aparece también el doctor Ad Gerardo Murillo, el gran pintor, el gran muralista, en pose, vamos a decir, de profeta. Y en lo imposible también resulta que el pintor Diego Rivera está sosteniendo un óleo que a su vez está pintando el maestro de América, Justo Sierra. Esos eran los personajes de Prendes. Después, bueno, al mundo de Prendes se agregarían desde luego el presidente Adolfo López Mateos, Pedro Vargas, en fin, la gran cantidad de personajes, hombres y mujeres de la vida de su tiempo. Y de pronto, bueno, se cuela por ahí algún comensal que finalmente no tenía fama, pero había ido demasiados años al restaurante. Y de pronto también, por mérito propio, el mesero con más antigüedad, 38 años en Prendes, se cuela al mural. Pero todo mundo que fue a Prendes dejó una anécdota prendida en la memoria de los meseros. Por ejemplo,
Se hablaba de que don Luis María Martínez, al señor arzobispo, llegaba los martes a comer con un grupo de personas afines a él y de pronto, bueno, pues le insistían, tómese un tequilita, monseñor, por favor, un tequilita. Bueno, porque están ustedes de necios, me lo voy a tomar. Se lo tomaba. Al rato se tomaba otro y al rato se tomaba otro. Hombre, con ustedes no se puede. Son ustedes unos bárbaros. No saben con quién se están poniendo, qué barbaridad, no tienen respeto por mí. Al rato se tomaba otros dos y bueno, al final terminaba lanzándole una serie de improperios a todos aquellos que se habían osado a importunar su paz. Vamos, habían en alguna forma provocado el asunto en el que estaba metido ya el señor arzobispo. Pero dicen que cuando más se enojaba era justamente cuando no le rogaban, cuando nadie le decía otro tequilita, monseñor. En ese momento sí se enojaba. Don Amador Prendes fue un personaje que llevaba siempre en el brazo la servilleta del que trabaja ahí. Pero a todos los que llegaban los saludaba por su apellido. Y algunos clientes habituales, él ya sabía lo que iban a pedir. Se instituyeron algunos platillos típicos. Una vez me propuso don Amador el Viejo, don Amador Prendes, ponerle el nombre a un platillo que a mí me gustaba mucho y que siempre me servía él ya sin que yo lo pidiera, que era un platillo que me traje de la Merced hacia las afueras, que servían en algunas fondas de la Merced, que era de una cabeza de vaca o de res hecha al horno o al vapor, picadito. Entonces picaban los cachetes, picaban, no sé, partes de la cabeza y la daban picadita con sus aderezos de cebollita, chile verde picado y por supuesto el cilantro, que es infaltable. Y entonces eso lo servían como aperitivo antes de entrar a pedir la comida de lleno, como acompañante de la bebida previa a la comida, tu tequila o tu cinzano. En aquella época estaba muy de moda también tomarse un ron para empezar, como camita para lo que vendría. Otra anécdota nos habla de un Diego Rivera que había estado pintando los murales del Palacio Nacional. Llegaba cansado, llegaba con su estampa impresionante, traía un pantalón de mezclilla de peto, mezclilla burda. Bueno, los pinceles estaban en la bolsa del peto y estaban chorreantes todavía de pintura de las ansias que tenía él por empezar a comer. Este personaje, bueno, pues además traía un paliacate rojo en la que salía la mitad del paliacate, salía de la bolsa trasera del pantalón. Y bueno, llegaba rápidamente, se frotaba las manos y pedía sus gusanos de maguey, que habían llegado justamente al restaurante, fruto de su invención. Él les había dicho varias veces, vayan a las haciendas pulqueras, traigan gusanos de maguey, pero pues los señores Prendes, don Manuel en su momento, posteriormente don Amador Prendes, que había llegado al lugar, Amador Prendes Álvarez, que había llegado al lugar en 1919, bueno, se escandalizaban, ¿cómo vamos a traer gusanos a este lugar, no? O sea, me parece una aberración un restaurante tan elegante con gusanos. Bueno, finalmente los convenció, le hicieron sus famosos gusanos, le pusieron guacamole al lado y bueno, verdaderamente se convirtió en un platillo de los más exquisitos, de los más solicitados por el lugar. Pero bueno, no se conformaba el muralista Diego Rivera con ello. Pedía su filete chemita, otra de las invenciones del lugar. Pedía también, bueno, de entrada su barbacoa deshebrada, decía él, como Dios manda, aunque él fuera ateo. Y de pronto también, pues pedía su caldo tlalpeño, al final sus chongos zamoranos, y bueno, pues ya quedaba más o menos satisfecho. Si no, pues entonces pedía un platito de quesos adicionales. Muchas anécdotas, muchas historias que contar en relación con el restaurante Prendes. ¿Cuál era el menú? Si yo llegaba, ¿qué era lo que ustedes ofrecían? El menú era un menú comercial,
realmente, o sea, la mayor parte de la gente no era un menú muy pesado para que pudieran regresar a trabajar, que era cuando se acostumbraba a regresar a trabajar después de comer. Entonces realmente fue el éxito una comida muy, muy simple, muy casera. Nosotros teníamos platos de los 7 días de la semana, cambiando, independientemente de que había un menú fijo, estaba el menú de los platos del día. Muchos de ellos han trascendido a otros restaurantes que han salido con la misma cocina y con el mismo concepto, me imagino. El mismo concepto del restaurante. Entonces, ¿cuáles serían esos platillos que crearon ustedes? Por ejemplo, el filete chemita, el especial prendes, la sopa de cola de res, el jugo de carne. Pues ya se me está aguando la boca con José Antonio Prendes, que nos está contando acerca de todos esos platillos, historias, anécdotas, presidentes que estuvieron en uno de los restaurantes legendarios de la Ciudad de México. Y bueno, pues hay una anécdota que ahorita en el corte me estaba comentando que quería soltar, que es con quien, ni más ni menos que... Con el licenciado Jacobo Zabludowski, que era asistente asiduo al restaurante, y realmente él iba con un grupo que se llamaban Los Pergaminos, que era Pedro Vargas, don Emilio Portes Gil, Carlos Arruza, el Chango García Cabral y una serie de periodistas y de Roberto Montenegro. Entonces eran gentes que comían por lo menos una vez al mes, una vez al mes, y hacían su reunión ahí. Entonces el licenciado Zabludowski pedía los riñones al jerez o las criadillas en salsa verde. Y nosotros le dijimos que si quería poner su nombre a algún platillo, y el licenciado Zabludowski dijo que no. ¿No quiso? Que no quiso. ¿Por qué? Que nada más era que no. Porque tenía muchos compromisos. O sea, imagínate que nosotros le hubiéramos puesto a un platillo el licenciado Jacobo Zabludowski, pues entonces tenía que ir a todos los restaurantes a los que él asistía a ponerle su nombre. Entonces, no era Difícilmente podríamos hablar de un presidente de la República que no haya acudido al restaurante Prendes. Así, desde Porfirio Díaz, posteriormente Francisco Ignacio Madero, posteriormente, bueno, pues todos los que en su momento, el propio Venustiano Carranza y, bueno, pues Lázaro Cárdenas, en fin, Emilio Portes Gil. De pronto, bueno, pues terminando el grito, se iba a cenar al restaurante Prendes cuando no había celebraciones en el Palacio Nacional. Pero también un asiduo de los martes, en este caso siendo secretario del Trabajo del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos llegaba a Prendes. Él era también uno de los hombres más joviales, vamos, más carismático que en su momento podía llegar al lugar. Era un hombre que juntaba en ocasiones 4, 5, 6, 7 mesas para escuchar su charla, para poder platicar con él. En esa misma mesa, curiosamente, la que siempre ocupaba Adolfo López Mateos, había llegado en su momento el general Abelardo L. Rodríguez, siendo presidente de México. Abelardo L. Rodríguez había dejado de ir muchísimos años. Él estaba dedicado a sus viñedos allá en Baja California. Bueno, pues en alguna ocasión llegó el general Abelardo L. Rodríguez con la novedad de que se había achicado. Dicen los meseros que era prácticamente la mitad del hombre aquel impresionante que había sido. Prendes, sus historias, sus personajes, sus anécdotas, sus leyendas y sobre todo su mural. Fui con muchas personas a lo largo del tiempo. Fui con periodistas como José Pajes Yergo, fui con toreros como Silverio, alguna vez con Garza, que fue el torero del que yo era partidario, Lorenzo Garza, el ave de las tempestades. Y con alguna artista, quizá con Pedro Vargas, que también era más que gastrónomo, era un hombre que comía mucho, mucho. Y bueno, pues
como era un centro de reunión, cuando uno entraba saludaba casi cada mesa, o cuando otro entraba iba saludando también. Y dejó un hueco el restaurante Prendes. ¿Qué sería lo que más recordaría la gente del restaurante Prendes? Si le preguntan a algún cliente que fue. La comida, el servicio y la gente que se encontraba ahí. O sea, ahí se encontraba todo mundo, desde Porfirio Díaz hasta Ernesto Zedillo, todos fueron clientes del restaurante. Y ya el licenciado Fox y el licenciado Calderón no fueron porque ya estaba cerrado el restaurante, no por otro motivo. Pero casi todos fueron. Todos. Incluyendo Salinas, de Gortari. El licenciado Salinas de Gortari fue cuando fue la huelga del restaurante. En la reinauguración del restaurante, él reinauguró, el licenciado Carlos Salinas de Gortari reinauguró el restaurante. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por estar con nosotros aquí en Leyenda Urbana y hablarnos del restaurante Prendes, que hoy por hoy estaría cumpliendo ya ¿cuántos años? 118 años. 118 años. 118 años. Pues es definitivamente si estuviera abierto hoy sería, yo creo que el restaurante como Más tal antiguo. más antiguo de la Ciudad de México. Pues Contemporáneo. muchísimas gracias, José Antonio. Nosotros seguimos aquí en Leyenda Urbana. De pronto llega al escenario un personaje, bueno, primero llega una huelga al lugar, en la huelga, bueno, pues dura varios años sin abrirse el restaurante, se reabre en una épica reunión en la que acude el presidente Carlos Salinas de Gortari, en lo que acude el entonces jefe de gobierno Manuel Camacho Solís. Y bueno, finalmente llega el momento en que se reinaugura el restaurante, no tiene ya el empuje de antaño y de pronto llega un personaje hotelero de Guanajuato a comprar el restaurante. Estamos hablando de Álvaro López Castro, que había comprado pues más con saliva que con dinero el Hotel Camino Real. Finalmente el restaurante, bueno, pues cierra, hay una huelga además, no les pagaba a los meseros y el asunto es que los famosos murales, los murales de Prendes, el mundo de Prendes, el mural de Eduardo Castellanos se va a Guanajuato. Ahí va a permanecer hasta nuestros días, no se sabe exactamente en dónde, pero bueno, se fue el mural, pero quedó la tradición. Había en el Prendes una pared muy singular. Era una pared en la que yo nunca quise estar, porque era una pared de los clientes que estaban ahí. Todos habían sido clientes del Prendes, pero necesitaban haber cumplido un requisito. El requisito era haberse muerto. Yo no quise cumplir con ese requisito, a pesar de mi vanidad, y entonces nunca aparecí en ese mural. Lo chistoso es que el mural murió antes que yo. Bueno, desapareció el mural, pero algunos de los clientes todavía no. Ya despedimos este programa de Leyenda Urbana dedicado al restaurante Prendes, uno de los lugares donde se vivió la vida pública y fue testigo de la vida política de nuestro país. Quiero decirle que con este programa de Leyenda Urbana cumplimos hoy 4 años. 4 años hace que estamos al aire aquí en Proyecto 40. 4 años estamos hablando de más de 200 programas en que hemos tratado de mostrar facetas, caras, rostros de la Ciudad de México. Muchas gracias por todo ello. Gracias por recibirnos en la sala de su hogar. Hace 4 años comenzó a escribirse la historia de Leyenda Urbana. Una historia que invita cada sábado a recorrer nuestra ciudad a través de sus calles, monumentos, edificios, plazuelas y mercados. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Una historia que permite conocer la vida y obra de los personajes que han protagonizado los sucesos más sobresalientes de nuestra capital. Personajes que han escrito su propia historia y han dejado huella en el cine, la política, la cultura y el arte.
En 4 años, Alberto Barranco y Cintia Francesconi han compartido más de 200 programas, lo que equivale a más de 10,000 minutos de transmisión que se han logrado en más de 6,000 horas de edición. Gracias a un equipo de trabajo comprometido con ofrecer semana a semana el mejor programa para sus televidentes, a quienes solamente nos resta agradecer el que sean parte de esta historia. Sigamos el camino de nuestra propia leyenda urbana. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Gracias por permitirnos entrar a la sala de su hogar. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo sábado a las 9:30 de la noche aquí por Proyecto 40. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores.